todos tienen el programa, el orden de participación. La dinámica es como de seminarios anteriores. Van a tener 15 minutos para exponer. Yo les voy a avisar cuando les queden 3 minutos. Hemos tenido estos ejercicios tanto internos como institucional. Es muy importante que se apeguen, que ya traigan sus presentaciones en los tiempos que les comentamos. Y para que no haya problema con desfasarnos mucho del tiempo y para que no sientan tan fuerte la interrupción, desafortunadamente sí les tengo que interrumpir para que ustedes sepan que ya están a 3 minutos de terminar. Bueno, pues dicho eso, ahora le voy a dar la palabra a nuestro compañero Daniel Román López. Él es estudiante del doctorado. Su tema de investigación es el Instituto Nacional de Migración como garante de los de procedimiento en la regulación administrativa migratoria de niños. Acompaña como directora de tesis la doctora María José Morales Vargas, como codirector el doctor María Alfredo Sánchez, y su comité está integrado por la doctora María Luisa García López y la doctora Ivonne Gutiérrez, las dos colegas de la Universidad Autónoma de Chiapas. David, tienes 15 minutos a partir de ahora. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo a nuestra coordinadora del posgrado, señora Liliana Arcos Mata, como a las y los profesores y compañeras y compañeros, maestrantes y doctorantes que nos encontramos reunidos híbridamente en esta sesión. Antes de iniciar, mucho me honro en que la coordinación del posgrado interinstitucional me haya brindado la dicha de inaugurar este coloquio con la presentación de mis avances. Anualmente, más de 80,000 niñas, niños y adolescentes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica se ven forzados a desplazarse en la irregularidad por territorio mexicano con la intención de cruzar la frontera norte hacia los Estados Unidos. De 2014 a 2024, la patrulla fronteriza aprendió a 805,007 niñas, niños y adolescentes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En este mismo periodo, fueron puestos a disposición por el Instituto Nacional de Migración poco más de 500,000 de estas subjetividades en México. Estas movilidades no se detienen siquiera por la edad de sus protagonistas y los riesgos que se desprenden de esta condicionante, o por el régimen de securitización y externalización de fronteras implementado por el gobierno estadounidense que ha obligado a México a endurecer su política migratoria. De este modo, es como nuestro primer capítulo intitulado Tránsito irregularizado de la niñez y adolescencia centroamericana en el Estado mexicano analiza las migraciones forzadas de niñas, niños y adolescentes centroamericanos que transitan irregularizadamente por México. Para comprender este fenómeno, primero examinamos la crisis migratoria que se declaró por Barack Obama en junio del 2014 y el espectáculo fronterizo implementado por su gobierno para suprimir estos flujos migratorios. Posteriormente, identificamos los dispositivos normativos que determinan el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de estas niñeces y adolescencias, así como las opiniones vertidas por los especialistas que estudian y atienden este tipo de desplazamientos en el Estado mexicano. ¿Qué hemos encontrado en nuestras investigaciones? Bueno, hemos encontrado lo siguiente. Analizamos cómo los internamientos irregularizados de niñas, niños y adolescentes centroamericanos de 2014 a Estados Unidos representaron un serio problema para el sistema de regularización migratoria, que colapsó en mayo del 2014 por el incremento de solicitudes de asilo y refugio en las cortes de inmigración. De igual forma, identificamos cuáles fueron los factores que forzaron a estas subjetividades a huir de Centroamérica y escapar a Estados Unidos, sobresaliendo el deseo de reunificación familiar, los abusos recibidos por familiares o por agentes estatales y no estatales, la búsqueda de mejores condiciones de vida, consecuencia de la extendida pobreza, la desigualdad y la falta de empleos, así como la separación, muerte y separación forzada de sus padres o tutores, las enfermedades o cualquier otro tipo de padecimientos clínicos que hubieran requerido tratamiento médico especializado, así como la manipulación que recibieron por parte de los traficantes de personas
quienes afirmaban que su ingreso a la Unión Americana les traería inmediatamente beneficios como el asilo y la residencia permanente, siempre y cuando lograran apegarse a la ley de reautorización de víctimas, así como al programa DACA. Analizamos cómo el espectáculo fronterizo demuestra, valida y legitima mediáticamente su repudio hacia la población migrante irregularizada, haciendo públicas, por ejemplo, persecuciones, detenciones y deportaciones perpetradas como medidas de seguridad nacional. Coincidimos que no es posible hablar de una crisis migratoria de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos si consideramos que este hecho no fue inesperado e ingestionable. Examinamos la normativa que protege los derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante en el Estado mexicano, sobresaliendo la Constitución Política, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración a nivel nacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, la Opinión Consultiva 21/2014 y la Observación General número 23 del Comité de los Derechos del Niño. Coincidimos en que no ha sido posible brindar mayor protección a estas subjetividades, tomando en cuenta que el Estado aún sigue asumiendo un discurso de dominación, desechamiento, es decir, que las asignaturas donde hay vacíos legislativos, la autoridad decide en ciertas eventualidades y que la protección de los derechos de las personas migrantes se ha tejido desde una retórica nacionalista, lo que supone una desventaja para ellos. Ahora bien, ya para finalizar, respecto al trabajo de campo, manifiesto que ha sido de gran ayuda la información que se obtuvo con la entrevista realizada al cónsul general de la República de Honduras, el señor Santos Alberto Sorto Montoya, misma que servirá para construir el capítulo segundo, toda vez que en ella detectamos claramente los cruces entre niñez migrante y discapacidad, las vulnerabilidades que se acentúan según el tipo de diversidad funcional, la edad y el sexo. Sobre qué voy a hacer los próximos meses, pues el futuro es incierto, nadie sabe cómo nos va a ir, ¿no? Pero apostamos a que lograremos culminar el primer capítulo, ¿no? Estamos en un primer capítulo de la tesis. Igualmente vamos a seguir desarrollando el segundo capítulo hasta donde lleguemos y continuar con el trabajo de campo, entrevistas y visitas a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales que asisten a los sujetos de estudio. No me quiero retirar de esta asamblea sin agradecer con mucho afecto el apoyo y la paciencia que me ha brindado María José Morales Vargas, mi directora de tesis, así como las opiniones vertidas y muy ponderables de mis lectores, el señor Mario Alfredo, la señora Elisa y la señora Ivonne. Y de igual forma agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este coloquio interno, sin otro particular. Me despido quedando a la espera de sus comentarios proactivos. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, David. Bien, ahora vamos a el título de sus investigaciones y la viabilidad de la adopción como principio de jurisdicción universal, casos de estudios electos. A Margarita se acompaña con el director de tesis, José de Quebrada Bermúdez, y su composición está integrado por la doctora Elena Guerrero y el doctor Pedro José. Adelante, Margarita, quieres a partir de ahora 15 minutos. Yo te aviso cuando te falten 3. Ok, gracias. Pues bueno, buenos días a todos. Les voy a explicar un poco los avances de la tesis que llevo al día de hoy. Voy a brevemente como recapitular un poco la primera parte del capítulo 1. Está muy breve aquí, lo voy a explicar un poco más a detalle. Bueno, la idea de la tesis es encontrar aquellos casos de estudio en los que el principio de jurisdicción universal, que es este principio por el cual potencialmente se puede juzgar a
personas que han cometido crímenes muy graves como genocidio potencialmente se podrían juzgar en cualquier parte del mundo sin que necesariamente se encuentren los nexos clásicos como territorialidad, que las víctimas sean nacionales, sino más bien como en un espíritu de que no haya impunidad, precisamente cuando han cometido crímenes muy graves. Entonces, bueno, el capítulo 1 estuvo enfocado a un poco más la parte del desarrollo consuetudinario, es decir, este principio de jurisdicción universal en donde está, digamos, a lo largo de la costumbre de la historia. También se tocó el tema del desarrollo convencional. Entonces, bueno, en la parte del desarrollo consuetudinario, pues bueno, digamos que un delito clásico al que se le aplicaba esta jurisdicción era la piratería, en donde aparentemente a los piratas los capturaban en alta mar y quien los capturara los podía juzgar independientemente de los nexos. Entonces, bueno, se hizo una revisión precisamente histórica en ese sentido. Si había algunos otros delitos a los que se había aplicado la jurisdicción universal, también está un poco el tema de la esclavitud, donde se aplicaba de alguna forma igual este principio. Entonces, la idea era como encontrar esas bases y también ver el desarrollo convencional, es decir, en los de manera sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial para la fecha, ¿no? Con este desarrollo en materia de derecho internacional, pues bueno, qué convenciones, qué acuerdos empiezan a tocar el tema de la jurisdicción universal. Y bueno, eso fue también algo que se hizo dentro del capítulo 1 y finalmente pues diferenciar con algunos otros principios como el de la obligación de juzgar o extraditar, que es un principio con el que la jurisdicción universal pues de pronto se ve confundido, ¿no? O hay mucha similitud. En ese sentido, bueno, ese fue un poco el resumen del capítulo 1 y el capítulo 2 se está enfocando a los casos de estudio, que aquí, bueno, me permito regresarme un poco a una parte de la hipótesis que está siendo como atendida, digamos, en el capítulo 2, perdón, que dice, bueno, se asume que dentro de estos países, o sea, aquellos que han ejecutado el principio de jurisdicción universal hoy en día, hay, digamos, como unas condiciones mínimas, ¿no? O sea, como un piso mínimo, por llamarlo de alguna manera, tanto jurídico como político, para que se puedan realmente abrir estas investigaciones. Entonces, ahí precisamente, pues se observan procesos de discrecionalidad, de selectividad, que, pues, digamos que condicionan la acción de la jurisdicción universal. Entonces, bueno, en este capítulo esta es un poco la división que tiene actualmente el capítulo. La primera parte son 5 casos de estudios de la aplicación, son 5 países que ahorita les explicaré cuáles son, y la segunda parte del capítulo es sobre todo el enfoque que tienen las ONGs y en general la sociedad civil para presionar por una activación del principio de jurisdicción universal. Entonces, bueno, los 5 estados que estoy trabajando son Bélgica, Alemania, España, Argentina y Sudáfrica. Esta selección está hecha a partir de pues bueno, un proceso comparativo en el que tenemos países europeos y por supuesto también representantes del sur global, que aparentemente serían lugares menos óptimos, ¿no? Para tener estos desarrollos. Pero bueno, la idea es comparar a partir de 4 elementos cuáles son precisamente esos contextos. Entonces, primero es el marco legal, ¿no? ¿Qué tanto el marco legal está preparado? Es decir, los ordenamientos jurídicos internos, el apego a los tratados internacionales, desarrollo de legislación específica de estos 5 países. Después, bueno, la capacidad institucional. Hay unidades especializadas que investiguen genocidio, estos crímenes muy graves. Hay más recursos disponibles para ello o las fiscalías siguen trabajando con lo mismo que tenían previamente. Está la parte de la voluntad política que me parece importante rescatarla, sobre todo en este enfoque de selectividad y discrecionalidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alemania, que es uno de los que ya están en la tesis estudiados, bueno, hay todo un marco legal que sí permite que se abran todos los casos que tendrían, bueno, en los que se haya cometido genocidio, pero no se abren todos, ¿no? En los últimos años se han abierto sobre todo los casos enfocados en Siria, en los crímenes cometidos en Siria, mientras que hoy en día en estas unidades pues hay casos ya relacionados con Ucrania, con Myanmar y con muchas otras partes del mundo, pero solo se han abierto algunos. Entonces, bueno, ahí la idea es entender que lleva también a esta selectividad. Por supuesto, pues no pueden no tocarse la parte de las presiones diplomáticas, sobre todo porque hay casos en los que, pues si tocas a países como Estados Unidos, como Reino Unido, pues por más que haya todo un andamiaje institucional y jurídico, pues hay razones por las que no se van a abrir casos en contra de ciertos funcionarios.
Y bueno, los factores sociales después, o sea, ¿dónde está el papel de las ONGs y de la opinión pública, también de los medios de comunicación, que juegan un papel importante al poner de manifiesto ciertas crisis a nivel internacional, que la idea es que supuestamente harán a la población, en este caso Alemania o de Bélgica o de España, un poco más sensibles a estos casos, y que cuando se abran las investigaciones, que por supuesto van a usar recurso público, pues la gente sienta un poco más de, o apoye por lo menos un poco más de estos procesos. Entonces, bueno, en el capítulo 1, el caso de Alemania, que es el que está un poco más revisado ya, pues hay un marco legal, como les comentaba, hay un código de crímenes contra el derecho internacional. Alemania, que bueno, que queda establecido en el 2002. Alemania es un país que previamente ya tenía también un marco jurídico que permitía este tipo de investigaciones, pero también se ve reforzado un poco por el compromiso en general de Europa a otros instrumentos internacionales como la existencia del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, también es como un contexto histórico en el que ciertos países europeos pues se van apegando a toda esta dinámica o a toda esta pues como idea europea de evitar impunidad y de no ser ellos refugios de perpetradores. Entonces, bueno, está la unidad, la unidad especializada en Alemania que permite la investigación y que hoy también permite que se investiguen, que se abran casos, no específicamente en contra de alguien, sino situaciones que permiten recabar información, evidencia, testigos, y que eso permite también de pronto, por lo menos por algunos años, no tocar a funcionarios públicos, pero bueno, vas recabando la información, ¿no? Al menos vas teniendo todo ello para que si en su momento las condiciones son adecuadas, se puedan abrir las investigaciones. Ahora, voluntad política, que es lo que mencionaba hace un momento, por lo menos en el caso de Alemania, al día de hoy, y perdón, se me olvidó mencionar que en cuanto al tema, a cuestión temporal, estos son los casos del 2000 a la fecha, hay un consenso, pero parece ser solamente hacia ciertos casos muy puntuales, como son los de Siria, que en el caso muy particular de Alemania, pues hay una llegada muy grande de refugiados sirios al país, lo cual también permite que haya muchos testigos, que haya evidencia, ¿no? Que haya acceso a esta información. Y en los factores sociales, bueno, la llegada de refugiados que ya mencionaba, una exposición mediática, pues suficiente, ¿no? Que por lo menos permite que la gente tenga una buena idea de lo que está sucediendo en Siria y que haya cierto apoyo a la apertura de estos casos. Y la participación de ONGs, específicamente, bueno, aquí estoy poniendo solamente una, que es European Constitutional Human Rights, este grupo que se ha encargado de armar los expedientes o de coadyuvar en la integración de los expedientes para que se puedan juzgar a estas personas. Ahora, sí, estoy trabajando con el caso de Bélgica, que también tiene al momento hasta este momento, pues bueno, un andamiaje institucional, un marco legal adecuado. Estoy todavía revisando precisamente la parte de los factores sociales y la voluntad política, que ahí la voluntad política de Bélgica pues se ha visto un poco, digamos, empañada en los últimos años, porque de hecho ha habido como una especie de retroceso en los casos que Bélgica habría. Pero bueno, lo que empiezo a checar como en estos aspectos, digamos, como resumen, es que tiene que haber un consenso internacional y sobre todo nacional de que estos casos ameritan que se abran las investigaciones. Los países sopesan, por supuesto, el costo-beneficio. Y en el caso muy particular de Alemania, adelantándome acá, pues hubo una discrecionalidad en la apertura, por ejemplo, el caso contra Donald Rumsfeld, que era secretario de Estado de la Unión Americana, que pues evidentemente, aunque había digamos que un andamiaje legal que hubiera permitido que se abriera el caso en Alemania, pues evidentemente esto tocaba cuestiones políticas muy delicadas para Alemania, siendo un socio importante comercial de Estados Unidos, siendo aliados en OTAN. Entonces, pues bueno, ese caso se desechó con argumentos legales, ¿no? O sea, que ya había una investigación en otra parte del mundo y que entonces, por lo tanto, bueno, en Estados Unidos, y que no se podía tocar en Alemania, pero vaya, al final, pues bueno, creo que es importante que se considere que los estados sí analizan, por supuesto, el costo-beneficio. La aceptación por parte de los nacionales, que les mencionaba, que va muy apalancada del tema también de la prensa. El interés de los estados, sobre todo, bueno, ahorita que estoy sobre todo con la parte europea, de no ser un refugio de perpetradores de crímenes graves. La idea de la jurisdicción universal pareciera estar o sea, como un poco más enfocada a aquellos altos funcionarios que difícilmente van a ser juzgados en sus estados porque pues, todavía tienen todo un coto de poder. Pero bueno, en los últimos años se ha visto que
los casos se vuelven muy controversiales cuando se está tocando a funcionarios de alto rango. Entonces se ha centrado últimamente en funcionarios que tienen mandos medios, que ahí vienen también algunas críticas a la jurisdicción universal, pues porque tal vez es gente que tenía pues una situación dentro de los rangos militares, pues que está siguiendo instrucciones, que al final no es una defensa, pero que bueno, finalmente vuelve más fácil la apertura de las investigaciones porque no se tocan a personajes como Tony Blair en su momento, ¿no? Que también se hablaba de una investigación. Y bueno, nuevamente, lo que ya mencionaba, el caso de Alemania ha permitido, en relación a las investigaciones en Siria, bueno, se ha permitido por la llegada de refugiados, por la evidencia, y pues porque algunos de los culpables ya estaban en el territorio, que es parte de lo que la jurisdicción alemana maneja, ¿no? Que estén o que potencialmente vayan a estar en Alemania. Y bueno, los próximos avances de este capítulo 2 será pues seguir con el análisis del resto de los casos de estudio, sobre todo creo que será interesante ver esta diferencia entre Estados europeos y el llamado sur global, ¿no? Estos países que aparentemente tendrían menos condiciones, tanto políticas como jurídicas, pero bueno, el caso de Argentina y de Sudáfrica, pues bueno, también demostrarán que en un contexto diferente se ha creado este sistema. Y bueno, ¿qué no hace viable los demás casos, sobre todo enfocado en lo que les mencionaba hace un momento de selectividad y discrecionalidad, que es algo que también estoy replanteando un poco en la tesis? O sea, replanteando como enfocándome más a ello. Y bueno, por supuesto, el análisis del resto de los casos de estudio para poder concluir con el capítulo 2. Y pues por el momento eso sería todo. La palabra en uso de la voz con nuestra compañera Lilian Domínguez Gómez. Ella es compañera de la maestría, de la quinta generación de la maestría. Está como directora de tesis, profesora de funcionarios. Y el tema de investigación es infancia materna. Se habrá preguntado, ¿es un derecho humano? Esa era la pregunta. Lilian, ¿quieres a partir de ahora? Yo te aviso cuando te pase el caso. Bueno, pues como ya lo comentó la maestra Liliana, soy alumna de la maestría. Mi intención es investigar y responder si la lactancia materna puede ser considerada un derecho humano por sí misma. Y bueno, lo que estoy ahora proyectando es mi protocolo, que es en lo que he estado trabajando en este tiempo, porque en un inicio tenía un proyecto que tenía también algunas cuestiones sobre derecho al cuidado y sistemas de cuidado, pero bueno, con la asesoría de mi directora entendí que debía primero delimitar cuál va a ser mi trabajo de investigación. Decidí centrarme únicamente en la lactancia materna antes de explorar el derecho al cuidado, los sistemas de cuidados, y por eso lo que tienen ahora en vista es la modificación de este protocolo. Como primer punto, en el apartado de planteamiento del problema, lo que estoy exponiendo son datos respecto de la situación de la lactancia materna, específicamente en México. Revisé algunos datos, sobre todo de la encuesta la encuesta de salud y nutrición que analiza el Instituto Nacional de Salud Pública, algunos datos también del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la propia Organización Mundial de la Salud. Y bueno, los datos más recientes que encontré fue que en la encuesta nacional de salud y nutrición continua de 2021 y 2022, una vez analizados, se obtuvo como resultado que a nivel nacional casi la mitad de niñas y niños de 24 meses inician tempranamente la lactancia materna, así como que esta práctica es mayor en el ámbito rural que en el urbano, y que aunque en los primeros días de vida las niñas y los niños reciben lactancia materna, estos índices van disminuyendo, sobre todo con el retorno al trabajo de las mujeres madres. Y también que, bueno, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna se extienda hasta los 2 años o más, en realidad el porcentaje de niñas y niños después de los primeros 12 meses que continúan siendo amamantados disminuye hasta el 45.1%. La Organización Mundial de la Salud ha referido que la lactancia materna es la mejor forma de alimentación para las niñas y los niños por todos los nutrientes que les aporta. Y sin embargo,
pues esta práctica, a pesar de que es un interés mantenerla e incluso incrementarla, no ha sucedido así por diferentes obstáculos y factores. En el afán de afianzar la lactancia materna como una práctica que se extienda hasta los 2 años o más, se ha tocado como, o se le ha referido como un derecho humano. Sin embargo, no está completamente claro si la lactancia materna es un derecho humano por sí misma o bien es un componente de otros derechos, tanto de las madres como de las infancias. La ONU, por ejemplo, ha declarado que la lactancia materna es una cuestión de derechos, pero no ha especificado o no se ha pronunciado en el sentido de si es un derecho de la madre, si es un derecho de la niña o el niño. Hace referencia en ambos casos a la vinculación que tiene en uno y en otro caso. Por ejemplo, en el caso de las madres, ha dicho que se vincula con el derecho a la salud, sobre todo servicios de salud sexual y reproductiva, y el derecho a la información para tomar decisiones libres e informadas sobre su reproducción. Y en cuanto a los derechos de las y los niños, refiere que es un componente de sus derechos a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y al más alto nivel posible de salud. Hay una investigadora que se ha enfocado en estudiar la lactancia materna como derecho, que es Miluz Corbegoso. Ella sostiene que es un derecho de la madre solamente. Ella no coincide con estas posturas que establecen que también puede ser un derecho de las y los niños. Sin embargo, en este posgrado justo está también la doctora Julieta Ponce, que la referencia se la agradezco a la doctora Ana Laura Medina, que fue quien me condujo a esta investigación. Y la doctora Julieta Ponce, ella sostiene que es un derecho binomial, es decir, del que son titulares tanto la madre como las niñas y los niños. Y ella considera que es un derecho en el que ambos son titulares de manera simultánea porque están en una misma igualdad de circunstancias de vulnerabilidad. También, a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna del año pasado, han surgido también algunas otras posturas que la vinculan no solamente con los derechos que ya mencioné, que es a la vida, a la salud, a la alimentación, sino también que empiezan a vincularla con el derecho al cuidado. Unas de ellas son la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y también la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se pronunciaron en el sentido de que la lactancia materna tiene que ver con el derecho al cuidado. También a partir de la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue llevada a cabo una evaluación y de esta evaluación surge el Índice País Amigo de la Lactancia Materna, en donde en el caso específico de México se concluyó que existe un ambiente moderadamente propicio y con necesidades urgentes de mejoras sustanciales. Y en el puntaje que obtuvo México, obtuvo un puntaje global de 1.4 de 3 posibles, en donde los más débiles fueron la promoción, la coordinación y el monitoreo de la lactancia materna, así como el financiamiento y los recursos, y en contraste obtuvo un mejor puntaje en relación con la voluntad política. La lactancia materna, por lo que he podido revisar, ha sido referida tanto como una cuestión de derechos, de un derecho humano, pero también ha sido abordada como política pública. Igual también a sugerencia de mi directora, revisé el estado en el que se ha abordado la lactancia materna en 3 países distintos. En este caso revisé Colombia, Sudáfrica y Canadá. Y me encontré con que en Colombia la lactancia materna ha sido abordada como una situación, o sea, un periodo de la vida en el que las mujeres se ubican y en la que requieren determinada protección, y entonces la forma en la que ha sido abordada es como una situación que requiere protección principalmente en el ámbito laboral y se regula principalmente en los instrumentos jurídicos relacionados con el trabajo. En este sentido, Colombia, en el Código Sustantivo del Trabajo, prevé la protección de la maternidad y allí dentro de esas regulaciones establece que las mujeres trabajadoras tienen derecho a descansos extraordinarios para poder alimentar directamente a sus hijos o bien extraerse la leche.
También Colombia, cuando hace referencia a la lactancia materna como derecho, lo hace de manera muy específica como un derecho a amamantar en espacios públicos. Es la referencia que encontré que Colombia hace respecto a la lactancia materna entendida como derecho, y entonces establece incentivos para que la lactancia materna pueda ser llevada a cabo en espacios públicos sin discriminación. Ejemplo de estos incentivos son incentivos fiscales para quienes creen áreas para lactancia materna en el espacio público, campañas para promoverlas, y también allí mismo integra los descansos remunerados que ya están previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. Como política pública, existe una ley en Colombia que fue promulgada con el objetivo de establecer lineamientos para la creación de la política pública de lactancia materna, alimentación complementaria y la promoción de los bancos de leche materna. Sin embargo, esta política pública está enfocada en bancos de leche. En el caso de Sudáfrica, también en Sudáfrica la lactancia materna está entendida como una situación en la que las mujeres se ubican en algún periodo de su vida y que requiere protección. También existe una regulación específica en materia de trabajo para proteger la práctica de la lactancia materna por parte de las mujeres trabajadoras. También contempla descansos remunerados. Y en el caso de Sudáfrica llamó mi atención que existen códigos de buenas prácticas que aplican en espacios o en las relaciones de trabajo. Y parte de estos códigos de buenas prácticas, uno es el relativo a la ordenación del tiempo. En este código se establecen algunas medidas para que las y los trabajadores puedan, además de tener una jornada laboral en la que desarrollan su empleo, también puedan ser consideradas sus necesidades como responsabilidades familiares. En este código, la lactancia materna está prevista también como una circunstancia que requiere protección y que las y los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, puedan tener modificaciones en su jornada laboral. En Canadá encontré que la lactancia materna también está entendida como una situación en la que se ubican, y existe una regulación también para el caso de las relaciones de trabajo con empleadas lactantes. De nueva cuenta está previsto que tengan descansos, y también está previsto que se consideren los riesgos a los que pueden estar expuestas las mujeres en periodo de lactancia, a fin de, si es necesario, realizar cambios en las jornadas o en las funciones que realizan. También en Canadá la lactancia materna está abordada como política pública, y de hecho a mí, de los países que revisé, me pareció que específicamente en Canadá, la forma en la que está abordada la lactancia materna como política pública es mucho más amplia, porque en Canadá toman como base la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de país amigo de la lactancia, y hacen una adecuación de esa iniciativa de la OMS, pero de manera muy concreta para el caso Canadá, y entonces Canadá lanza sus propios pasos para llegar a obtener estas circunstancias o estas condiciones como país amigo de la lactancia. Y dentro de esta iniciativa, dentro de estos pasos, está previsto contar con una política de lactancia materna por escrito que se esté comunicando de manera periódica a los profesionales de salud, pero también establecen puntos de contacto o puntos de encuentro con las mujeres para que puedan tener todo el tiempo un acompañamiento sobre la práctica de la lactancia materna. Incluso asesorías no solo con profesionales de las instituciones de salud, sino también con organizaciones de la sociedad civil especialistas en lactancia. En el caso de México, pues la lactancia materna no ha sido referida como derecho humano en los ordenamientos jurídicos vigentes nacionales, sino como un componente de otros derechos, como es el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación de las niñas y los niños. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es responder la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera la lactancia materna puede ser considerada un derecho humano por sí misma y no solamente un componente de diversos derechos humanos preexistentes? Voy a partir de que la lactancia materna sí puede ser considerada por sí misma un derecho humano en sentido amplio, que está compuesto de diversas relaciones.
y que sí se vincula con otros derechos, tanto de las madres como de las infancias, pero que por sí misma puede ser entendida y protegida como un derecho humano. Para mis objetivos voy a identificar teorías de derechos humanos y conceptos que puedan contribuir a dar respuesta a mi pregunta de investigación y pienso analizar los principales derechos humanos con los que se ha relacionado la lactancia materna para poder explorar si se puede ubicar como un componente de esos derechos o bien si por sí misma puede ser considerada un derecho humano. También voy a describir los marcos legales y jurisprudenciales en relación con la lactancia materna en México. Voy a analizar la manera en la que ha sido abordada en el caso de México la lactancia materna. Ya de hecho obtuve alguna información por parte del Instituto Nacional de las Mujeres sobre la lactancia materna como política pública. Y también voy a analizar las principales posturas en torno a la lactancia materna como derecho humano. Y por esto me refiero a aquellas posturas tanto de quienes dicen que no es un derecho humano por sí mismo, sino un componente de otros derechos, o bien que sí es un derecho humano, pero solamente de la madre, o en el caso, por ejemplo, de lo que propone la doctora Ponce, pues que puede ser binomial. Mi capitulado tentativo es el siguiente. Pienso en el primer capítulo abordar el marco teórico, allí analizar las principales teorías de derechos humanos, en los derechos humanos y políticas públicas, la relación que existe entre ambos y analizar con especial énfasis derechos reproductivos, derecho al trabajo, derecho a salud, derecho al cuidado y derecho a la alimentación, con el enfoque o centrándome en la lactancia como componente de estos derechos. Mi capítulo 2 pienso analizar el marco normativo desde el internacional, nacional y jurisprudencia. Mi capítulo 3 pienso analizar cómo ha sido abordada la lactancia materna en México, tanto como política pública, como derecho humano o como componente de otros derechos humanos. Y en el capítulo 4 pienso básicamente responder mi pregunta de investigación. No sé si todavía está en tiempo, me parece que ya no. Ok, bueno. Pues solamente en mi cronograma he dividido el tiempo que resta del programa para abordar los 4 capítulos que tengo pensados. Ahora mismo estoy en la compilación y revisión de lectura de materiales para mi capítulo 1 y tengo pensado, siguiendo este cronograma, terminar en el mes de noviembre del próximo año para tener quizá un poco de margen para atender observaciones. Por ahora sería todo. Les agradezco mucho su atención y estoy muy atenta a todas las observaciones. Vamos a continuar con ella es estudiante de la maestría y en investigación análisis de amnistía para la tutela efectiva de los derechos. Diana Aurora acompaña a Berlín Pérez como director de tesis. Adelante, Diana, tienes 15 minutos a partir de ahora y te ves con los Hola, muy buenos días. Bueno, como ya escucharon, mi tema es la amnistía, pero antes de empezar, quiero darles una frase que es como la esencia en sí de lo que es la amnistía en este caso en general, que es, la amnistía no solamente purifica la acción, sino que la destruye. No para en esto, destruye hasta la memoria y aún misma la sombra de la acción. ¿Cuál es mi problemática en sí? Como bien sabemos, la amnistía a lo largo del tiempo lo que genera es la extinción de la acción penal de una persona que haya cometido un hecho delictivo. En el año 2020 se hace una propuesta respecto de esta publicación de esta ley. Se aprueba. Gracias. Y por lo tanto, para entonces teníamos en nuestra ley aproximadamente 8 artículos, de los cuales nos limitaba a unos pocos delitos que consideramos que son los siguientes: delitos de aborto en cualquiera de sus modalidades, homicidio por razones de parentesco, delitos contra la salud, delitos de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y delitos de robo simple y violencia. Un parámetro muy limitado. Sin embargo, para el año 2024 tenemos una reforma. ¿Y cuál es esta reforma? Que el artículo 9 nos hace la mención de que el Ejecutivo tiene entonces la autoridad para poder tomar una decisión y otorgar esta amnistía para cierto tipo de personas, siempre y cuando nos den la información para el esclarecimiento de los hechos y no solamente eso, que sea relevante para el Estado mexicano. ¿Y las víctimas? ¿Qué pasa con ellas? Es entonces que a mí me generó esta problemática muy grande. La frase bien es muy precisa porque me gusta que habla de la memoria. ¿Qué pasa en la memoria? Que es algo que nosotros no podemos cambiar, que es algo que queda para las víctimas quienes bien se vieron afectadas respecto de este delito, ¿no? En este caso hablemos que también
nos hace la referencia de que supuestamente no se iban a tomar en consideración los delitos del artículo 19 constitucional, que son delitos graves, llamémosle feminicidio, desaparición forzada, ¿no? Cuando hacen esta reforma, lo que genera es que entonces estos delitos sí sean entonces pertinentes para una amnistía. Es muy delicado, realmente. ¿Por qué? Porque al final del día las víctimas son quienes viven, quienes conviven, quienes todo el tiempo tienen estas afectaciones en su esfera jurídica y que el Estado les degenere o les vulnere en este aspecto el olvido, como si no hubiera sucedido nada. ¿Y qué pasa entonces con todo esto que se ha transcurrido a lo largo de los años, que es el debido proceso? Se ha violentado en todos sus aspectos. Yo le preguntaba y le decía a mi director que lo veía desde la perspectiva de la víctima. Suponiendo fuimos una persona que fue violentada, bueno, en el caso de mi mujer, que soy mujer, fui violada, ¿no? Y a esta persona quien me generó una afectación, de repente yo la encuentro en la calle porque le otorgaron esta amnistía. Para mí es un shock, porque supuestamente yo tengo entendido que se hizo el debido proceso y que por lo tanto está en un lugar donde se le llame cárcel y está cumpliendo. Simplemente por decir información relevante, esta persona sale y por lo tanto a mí en ningún momento se me da ningún aviso, ninguna notificación, ninguna cuestión de que nos permita conocer qué fue lo que sucedió y por qué se encuentra afuera. Se me genera algo muy impresionante. Si nos adentramos más en las cuestiones de la ley, el papel de la víctima es muy poco. Realmente no se menciona, es muy omiso. ¿Existe una comisión? Sí, pero esta comisión hasta cierto punto no tiene las atribuciones pertinentes para poder generar una decisión firme y contundente. Muy escueta. Y al ser muy escueto, por lo tanto, no puede ser ni puede estar dentro de nuestro sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico tiene que ser directo, preciso y contundente. No tan solo eso, también en el tema de mi investigación, es la comparación de la amnistía, no solo que está pasando en México, ¿qué ha pasado en el ámbito latinoamericano? Como bien sabemos, existen muchísimas violaciones a derechos humanos, llámese en el Perú, en el Uruguay, en Chile y en Argentina, que después de dictaduras militares se generaron leyes de amnistía y que generaban olvidar todo lo que pasó en un momento albertino en la historia y después continuar como si no hubiera sucedido nada. El derecho al olvido, ¿no? En este caso. Ahora bien, entonces en mi protocolo de investigación no solamente hablo como en sí de un derecho comparado, sino de una perspectiva en comparación con otros estados y cómo puede haber una afectación a largo plazo en nuestro sistema mexicano. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como bien me comentó el doctor Arturo, ¿quién no puede decir o nos puede decir que es como una pantalla de humo para ciertas circunstancias que se están viviendo hoy en día en respecto a cuestiones políticas que más adelante se hablarán en el protocolo y de ser necesario se abordarán en su exhaustividad, que no solamente sea para poder otorgarle a un cierto grupo de personas que cometieron un hecho delictivo, como si que para que continúen fuera de estas situaciones del sistema penal. Ahora bien, también dentro del mismo hablo de casos que han existido y que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos en el caso de Chile, bueno, de Chile en específico, que tuvimos el caso Almoncid, se me fue el nombre, aquí está. El caso Almoncid Arellano y otros versus Chile, que como sabemos existió una dictadura militar por Augusto Pinochet que generó violaciones masivas a derechos humanos, afectaciones a víctimas, y en este caso de Almoncid Arellano, lo que pasó es que fuera de su casa los de la DINA lo que generaron es que lo asesinaron en frente de su familia y bueno, después se genera la ley 2.191, que fue lo que generó, que es que hiciéramos un estado de amnistía, perdonamos a todas las personas que generaron este tipo de delito, pero damos de cuenta que las víctimas no tuvieron no sucedieron, no les pasó nada, se les hizo su debida investigación. Y este caso se me hace muy interesante porque nos maneja de una manera muy exhaustiva cómo buscaban generar una protección por parte del Estado, por el Estado hacia esto. Bloqueo constante. Y ese bloqueo constante lo que hacía es que no se les tuviera la justicia pertinente a quienes tenían la memoria y en las víctimas indirectas, en este caso, que vendría siendo sus familiares que se vieron afectados. Se genera esta ley y esta ley no tan solo eso les vulneraba este derecho. También la Corte Interamericana se ha pronunciado a lo largo de los años respecto a estas situaciones que las amnistías no deben de ser pertinentes para los estados. ¿Por qué? Porque vulneran en específico a los de la memoria, como ya les mencionaba, y a las víctimas en todo el sentido de su esfera jurídica. Por último, en sí, me gustaría mencionar que hay un tema que quiero abordar
y se va a hacer de manera exhaustiva, que es la justicia transicional en el tema de mi investigación. Para los que no lo sepan, y se los comparto, en sí la justicia transicional consiste cuando en un estado en específico existió una violación masiva a derechos humanos, y hagamos de cuenta que es como esta libreta, ¿no? Se quedó aquí y no se ha tocado, pero aquí la dejaron durante muchísimos años y nadie la quiso tocar, pero la violación aquí siguió. La justicia transicional, a través de 4 pilares fundamentales que son la verdad, de garantía de no repetición, justicia y reparaciones, hace entonces que una persona tome esta situación que acaba de acontecer y la ataquemos ya en un solo momento, en este momento. ¿Por qué? Porque si no se atendió en esa instancia, lo que fue generando fue afectaciones y violaciones a derechos humanos. Es entonces que cuando ya lo tomamos y lo tenemos aquí enfrente, podemos ojearlo, podemos analizarlo y entonces podemos detenerlo, porque no es solamente algo que venga afectando a lo que vienen siendo las víctimas, sino a la sociedad. Y en ese aspecto voy a ahondar más, que son sus 4 pilares, que es la verdad, que tenemos que entender que existen 2 tipos de verdades: la verdad histórica, que es la que conocemos nosotros en nuestros libros de texto, y la verdad, que es la que se nos comenta alrededor como nosotros que empezamos a platicar, y esa es una verdad que conocemos, ¿no? Pero la verdad que se plasma en los libros de historia y en todo ese tipo de información es la que tenemos que tener más atención. ¿Por qué? Porque es la historia que contamos y con la que nos vamos quedando a lo largo de los años. La justicia, bueno, aquí en este caso se habla específicamente de las víctimas y bueno, en este caso de la justicia transicional también habla de una comisión o comisiones de la verdad que se encargan específicamente de atender casos en específico. Actualmente tenemos una que habla del caso Ayotzinapa, de qué fue lo que sucedió, pero a la actualidad, pues, les puedo decir que de acuerdo a sus informes no tenemos mucha información, solamente que se le ha brindado apoyo psicológico a las víctimas y eso es todo, pero una investigación exhaustiva de qué pasó con los estudiantes no tenemos, más allá de lo que ha salido en las noticias, y esto es una información meramente sobre de lo que sucedió. Reparaciones, ¿qué son las reparaciones? Sencillas palabras: cómo vamos a apoyar a las víctimas para que tengan un desarrollo pleno, para que no se sigan viendo afectados en su esfera jurídica ni en sus derechos humanos. Garantías de no repeticiones, ¿qué está haciendo Estado para poder atacar en este momento esta situación? Y llámese como la creación de leyes, protocolos, programas, comisiones, etcétera, 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 para que no siga sucediendo. Ahora bien, ya respecto a lo de mi investigación, más adelante, esto es en sí el planteamiento del problema, se va a hablar también del Perú, del Chile, y algo que se me estaba olvidando y que se me hizo un aspecto muy interesante de parte de mi director, que es, sí, la amnistía habla en sí de las víctimas, pero vamos a hablar del otro lado que existe respecto a esta situación. ¿Quiénes son o cuáles fueron las afectaciones a quienes el Estado mexicano les falló? Es decir, quienes están actualmente cumpliendo una prisión preventiva, por ejemplo, oficiosa, están en la cárcel, no lo cometieron, pero ahí cumplieron demasiados años y entonces entramos en el caso en México que tenemos actualmente, que es el caso Songspactle Tecpile, famosísimo que lo estamos escuchando, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? A ellos no se les debería otorgar entonces esta amnistía, que sí es la extinción de un delito. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado falló, el Estado los vulneró, lo cual es gravísimo, y por lo tanto a lo largo de los años ellos ya tuvieron una afectación en su esfera jurídica. Entonces, es como el otro lado de esta investigación que me va a tocar ahorita, ahora sí, con mi director, luchar y defender qué pasa con cierto grupo de personas en específico, sin también no perder el enfoque de las víctimas del artículo 9 que se les ve violentado. Pero pues esa es mi investigación. En resumidas palabras, también dentro de lo mismo voy a hablar, por ejemplo, en mi capitulado primero, de una forma muy resumida, o bueno, más bien exhaustiva, perdón, teorías en derechos humanos, el indulto, el perdón y la amnistía, que no es lo mismo un perdón, un indulto y la amnistía son totalmente diferentes, porque desgraciadamente el Estado mexicano menciona la amnistía como un perdón. No, un perdón no es así. No es tan simple como decir, lo siento, te fallé. No, ya tuvimos consecuencias jurídicas, no es tan sencillo. El indulto también tiene sus características. En mi capítulo segundo son instrumentos nacionales e internacionales y aparte jurisprudencias en otros estados, como ya le mencionaba, unos pocos que son el Chile y el Perú, pero también puedo andar un poco en el caso de Alemania, que pues también se me hace un ejemplo muy pertinente respecto de qué pasa después de la Alemania nazi, ¿no? ¿Qué hacen para poder solucionar todas estas situaciones de violaciones masivas a derechos humanos? Llámese los juicios de Nuremberg o todas las leyes que se promulgaron posterior a esto. En el capítulo 3 es un abordaje de la amnistía en el Estado mexicano, que es la iniciativa de ley, que fue por la que se creó, el porcentaje de personas que han solicitado la amnistía durante el periodo 2020 a la actualidad, que hasta ahorita solamente el 39% ha sido las que se han ido rechazando. ¿Por qué? Porque no estaban dentro del parámetro del artículo primero.
De ahí, la justicia transicional y sus alcances en los derechos humanos, la amnistía como violatoria de derechos humanos, casos aplicables, como ya les mencionaba, el caso de Sopantle y Tepigle, por ejemplo, ahí ahondarlo y desmenuzarlo hasta para poder determinar también en análisis de otros casos que han existido en lo largo del tiempo que puedan entrar dentro de este aspecto. La comisión de amnistía, que existe una forma también de estudio y de análisis si es funcionable o no es funcionable actualmente esta comisión. Participación de las víctimas en el proceso de amnistía y una reforma a la ley en su caso, o en su caso una abrogación, que seguimos todavía para poder mejorar este capítulo. ¿Por qué? Porque va a ser con el que voy a terminar y voy a dar respuesta a mi pregunta de investigación, que viene siendo: ¿la aplicación de la ley de amnistía a partir del año 2020 es violatoria de derechos humanos? Y bueno, ya, igual que mi compañera Lilian, hice un cronograma respecto de las investigaciones y pues igual más o menos por noviembre estar entregando un avance pertinente para poderle dar respuesta a esta investigación. Y ese es mi planteamiento de problema. Gracias. Vamos a continuar. También con el tema González. El tema de Educación. Está trabajando en proyectos de investigación es a nivel superior de derechos humanos y crisis ambientales. Los puntos sobre preguntas: ¿es posible respetar, promover, proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente a través de la educación? ¿No? Para bien, como tesis del doctor Jaime Arturo Verdín, como director el doctor Ernesto Cabrera, en su comité tutorial, que nos acompaña de forma virtual, y agradecemos mucho su presencia, el doctor Luis Manuel Martínez Pela, nuestro colega de la autónoma. María, tienes 15 minutos a partir de ahora, yo te aviso cuando te queden 3 minutos. Adelante. Hola, bueno, actualmente nuestro planeta está enfrentando una triple crisis planetaria. Esta crisis es generada pues por diferentes causas, entre ellas el uso indiscriminado de los recursos naturales, las actividades extractivistas, las actividades industriales. En este contexto, bueno, toda esta crisis tiene efectos en la salud, aumenta la discriminación, la pobreza, la desigualdad. En este panorama se requiere concebir estrategias que permitan garantizar las condiciones adecuadas para el mantenimiento de la vida en el planeta y con el planeta. Para lograrlo, el derecho humano a un medio ambiente equilibrado tiene un papel fundamental. En este contexto les voy a presentar los avances de mi tesis. Bueno, el capítulo 1 está dividido en 3 apartados. En el primer apartado explico y describo la problemática ambiental en el siglo XXI, en la triple crisis planetaria, sus causas, sus efectos. Posteriormente, presento una breve reconstrucción conceptual del derecho ambiental para poder correlacionar la triple crisis planetaria está afectando Después, en el segundo apartado, se revisa y analiza el marco normativo jurisprudencial, tanto internacional como nacional, de este derecho, es decir, cómo a través de tratados, resoluciones de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, obviamente de la Constitución, este derecho ha ido concretándose. Sin embargo, a pesar de que tenemos todo un marco jurídico pues, consolidado, hace falta algo, ¿no? Porque la crisis sigue en aumento. Aquí es donde la educación, particularmente con la educación ambiental dentro de las instituciones de educación superior, pues va a garantizar, respetar y proteger el derecho humano mediamente equilibrado. Por ello, en el segundo capítulo abordo la educación ambiental. En primer lugar, hago una aproximación conceptual de la educación ambiental para encontrar una definición adecuada para este trabajo de investigación. Después, hago una breve reconstrucción histórica del desarrollo de la vida de la educación ambiental a través de tratados para irlo relacionando con el derecho a un medio ambiente equilibrado y pues, proponerlo como una herramienta en favor de este derecho. En el último apartado, bueno, la educación ambiental presenta algunos problemas teóricos conceptuales como son el ambientalismo y el ecologismo. Entonces se analiza cada perspectiva, una práctica de educación ambiental que sea más adecuada para complementar la formación que se da en las instituciones de educación superior y se pueda contribuir con el derecho humano a un medio equilibrado. En este sentido, ya para contextualizar la educación ambiental dentro del sistema educativo, en mi tercer capítulo analizo, y bueno, primero
describo cómo está conformado el sistema educativo nacional. Después analizo el nuevo modelo de la escuela mexicana, es decir, la NEM, sus objetivos, sus planes, sus programas, sus metodologías de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, en este último apartado describo y explico los fundamentos teóricos sobre los que se rige la NEM, ayudar a comprender cuál es la propuesta transformadora de este modelo. Cabe mencionar que el nuevo modelo de la escuela mexicana refiere de manera muy escueta, bueno, en primer lugar, que la educación debe ser para toda la vida, pero está enfocado particularmente en la educación básica. Entonces, la educación superior sigue respetando su autonomía. Por lo tanto, nos sirve como una hoja de ruta, porque además menciona que la educación debe basarse en el respeto por los derechos humanos, entre otras cosas, una de las finalidades, la solución de los problemas medioambientales. Así, en mi cuarto capítulo, ya aterrizo la educación ambiental dentro de las instituciones de educación superior. En primer lugar, bueno, en el primer apartado, después de una revisión de varios documentos, para encontrar la razón de por qué las instituciones de educación superior ahorita cobran importancia al ser parte de la realidad inmediata que necesita medidas urgentes en la solución de los problemas medioambientales. En segundo lugar, otra razón es la responsabilidad social universitaria. Cabe mencionar que la educación ambiental no debe darse de manera maximal, no solo enfocarse en los contenidos particulares, tiene que darse de forma, digamos, en todas las disciplinas, de manera en todos los planos, aquí donde surge la importancia de la transversalidad y la transdisciplinaridad. Por último, para este capítulo, la tarea pendiente de las instituciones de educación superior, de la educación ambiental dentro de las instituciones de educación superior, sería cambiar el paradigma institucional adoctrinante desarrollista que ha fomentado, propiciado e incentivado las crisis ambientales para dar paso a una educación ambiental con una perspectiva ecologista que tenga fundamentos teóricos alternativos que complementen su práctica y así contribuir con el derecho humano a un medio ambiente equilibrado. Finalmente, quisiera recalcar como observaciones finales que la crisis ambiental es multifactorial, o sea, tiene muchas causas y muchas formas de resolverse. Sin embargo, mi trabajo de investigación es aportar desde la educación, particularmente con la educación ambiental, a través del estudio de fundamentos pedagógicos alternativos, teóricos pedagógicos alternativos, alternativas para poder contribuir con este derecho. En segundo lugar, toda la educación ambiental en todos los sistemas educativos es importante, sin embargo, por el tiempo no podemos estudiar todo el sistema educativo, por eso está enfocado en las instituciones de educación superior, además porque las instituciones de educación son parte de esta realidad inmediata, como ya mencioné, que puede aportar medidas urgentes y eficaces. Entonces, por eso se enfoca particularmente en la educación superior. Y también quisiera recalcar que dentro de las pedagogías que voy a analizar, los fundamentos teóricos, está la pedagogía ambiental. La educación ambiental y la pedagogía ambiental no es lo mismo. La educación es el objeto que queremos alcanzar. La pedagogía es como el camino o el proceso que vamos a llevar a cabo. Bueno, eso fue mis avances. Él está acompañado por tres estudiantes del doctorado y él está acompañado por el doctor José Guevara Bermúdez como codirector y su directora es la doctora María Vargas y su comité tutorial está el doctor Omar Martínez Ojeda y el doctor Martínez Michel. El tema con el periodismo como para también quieres Muchas gracias. Hola, mucho gusto poder dar estos avances. La verdad es que sí son muy útiles porque como que cuando yo he estado trabajando con mi consejo, pues uno luego va viendo el árbol, ¿no? Y te dicen, a ver, aquí delimita esto y métele esto y tal, pero este comité un poco me volvió a ayudar a ver el bosque, a salirme y a decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi estructura? Porque sí les debo decir que mi estructura ha cambiado. Pero bueno, voy a empezar
hacer primero un resumen del tema, porque veo que hay personas nuevas. Yo lo traía como solo para darles lo que he avanzado, pero voy a dar un pequeño resumen de lo que es este tema. Como lo dice el título de la tesis, del estudio, lo que yo quiero demostrar es que los ataques contra el periodismo, contra las personas que ejercían el periodismo, en particular los asesinatos contra periodistas en Veracruz, constituyen el crimen de lesa humanidad. Y esto es algo muy importante, y fijarnos qué es el crimen de lesa humanidad. Y aquí es algo que yo descubrí en este periodo de estar en este doctorado, un poco, más que descubrirlo, lo entendí más. El crimen de lesa humanidad es un crimen que se ha desarrollado por el derecho penal internacional. El crimen de lesa humanidad no es un tipo penal que está en el Estatuto de Roma. Si bien yo me estoy basando en la última interpretación de ese crimen en el Estatuto de Roma para construirlo, tenemos que comprender que el crimen de lesa humanidad lleva todo un desarrollo contextual para entender qué es, bueno, por qué se comete un crimen de lesa humanidad, que es un crimen de contexto. Es decir, una persona puede cometer asesinato y puede ser un asesinato a secas, o puede ser un crimen de lesa humanidad si se da dentro del contexto sistemático de ataques. Ahora, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque verlo con esta metodología no solo es poder llevar el caso internacionalmente, sino es investigar la problemática desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? Que estos crímenes, por ejemplo, no se han visto como un grupo criminal que instigó a que pasaran. Se están viendo como de manera individualizada, donde generalmente solo se busca perseguir al presunto perpetrador, pero nunca se ha buscado a los autores intelectuales. Ver de esta manera que este crimen es de lesa humanidad, o sea, que es contextual, lo que genera es que se deben de realizar otras pesquisas y con otra metodología se tiene que abordar. ¿Y qué generaría? Mayor reparación para las víctimas, conocer la verdad de la problemática de lo que pasó en Veracruz y que los crímenes sean imprescriptibles, ¿no? Hoy actualmente muchos de los asesinatos que sucedieron en Veracruz en el periodo que yo estudio, que es de 2010 a 2016, el periodo de Javier Duarte, se han cerrado ya porque dicen que ya tienen al presunto perpetrador. Generalmente lo encontraban, lo abatía la Marina, y ya después de que estaba abatido decían, él fue el presunto perpetrador. Aquí tiene una credencial del reportero, eso pasó en más de 4 casos, y pues ahí está el presunto perpetrador, y daban carpetazo, como dicen jurídicamente o en los medios, ¿no? Y cerraban el caso. Esta aproximación cambia todo, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se trata mi tesis. El objetivo es analizar esta problemática con esta metodología que nos haría entender que el modo en el que se cometieron estos crímenes es totalmente diferente a lo que se piensa o a lo que se ha abordado jurídicamente. ¿Por qué considero que esta perspectiva es importante? Porque sí da otra posibilidad de cómo se investiga. Yo leo muchas veces a algunos académicos, incluso algunos abogados, y dicen que el derecho no da la respuesta para investigar este tipo de delitos o de sucesos, ¿no? Yo creo que no es tanto una limitante jurídica, sino también una limitante de búsqueda. Ahora, ¿cuáles son los problemas con este crimen de lesa humanidad que no está tipificado en México, ¿no? No es un tipo penal que esté en el Código Penal, pero sí está en tratados que México ha firmado y ratificado, por lo tanto es la ley también en la tierra, ¿no? Como law in the land aquí en México, entonces debería de ser aplicable esos términos. Incluso ahorita estoy estudiando algunas cosas que me ha dicho el doctor Guevara, mi tutor también, mi cotutor, de que investigue el caso de la Guerra Fría en México, de la Guerra Sucia, perdón, en Guerrero, porque ahí ya hay una determinación de la Suprema Corte de que esos delitos se deben de investigar con la metodología del derecho penal internacional. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el problema es que ahorita pues podemos ver que la Corte Penal Internacional, por temas políticos, como lo que estábamos hablando hace rato, está en peligro su existencia. Ahorita ya le están poniendo hasta pues algunas limitantes de recursos económicos, varios países seguramente se van a salir por todo el conflicto, y yo sí, personalmente no creo que esto sea un problema de la Corte, creo que es un problema de la política del mundo internacional, que no me voy a poner a tocar ahorita, pero no podemos desechar todo lo que ha evolucionado el derecho penal internacional y el entendimiento jurídico y estas metodologías, simplemente porque ahorita el mundo otra vez está volviendo a la época colonial, ¿no? Por así de resumirlo, ¿no? Entonces, pues eso se trata mi estudio. Ahora sí ya me voy a lo que llevo de avance en la investigación. La manera más fácil para mí un poco como de explicarlo
es con el capitulado. Yo aquí expliqué en el texto que les mandé cómo voy, pero lo voy a explicar con el capitulado. Más o menos en mi capitulado, yo lo que marco es una cosa nada más y decirles. En mi metodología, como todo lo que les expliqué que estoy viendo el crimen de lesa humanidad, con mis tutores llegamos al acuerdo de lo que más importante, como era mi regla, la metodología es la jurídica, lo que voy a comprobar son crímenes, que tenía que desarrollar qué es el crimen de lesa humanidad, que no es cosa sencilla. Uno pensaría que abre un libro, el Estatuto de Roma, y ahí está, pero no, porque hay muchas interpretaciones, se van abriendo casos, y la Corte Penal Internacional tiene una evolución del derecho por interpretación, ¿no? No es simplemente lo que dice, sino van viendo y van hablando de algunos términos, y algunos términos no son tan precisos, sino necesitan, pues, una interpretación, como por ejemplo, ¿qué es interés de la justicia? ¿No? Cosas así. Pero bueno, entonces, el primer capítulo que desarrollé es el jurídico, que no por eso es el primero en mi tesis, que les quiero avisar. Entonces, mi capítulo 1 sería el contexto de la violencia, el contexto y antecedentes de la violencia de la presa contra México, la violencia en Veracruz, ¿no? Y la respuesta del Estado ante esto. ¿Cuáles son las investigaciones del contexto y el papel de la CPI, ¿no? El capítulo 2 que yo tengo serían los casos paradigmáticos. Los casos en concreto, yo no puedo hablar de que se están dando crímenes de asesinato si no te digo a quiénes asesinaron. No todo es contexto. Debo de ponerle cara al tipo penal, ¿no? Entonces, voy a analizar esos casos. Esto que está, ahorita les voy a explicar los colores. Y bueno, y luego viene mi capítulo 3, que sería toda la construcción jurídica, ¿no? Lo que yo puse en colorcitos, y perdón un poco que lo marque así, ahora sí lo van a ver, es verde, que ya está revisado y aprobado por el comité. Amarillo, que son secciones redactadas como borrador, pero con observaciones, ¿no? Y que todavía tengo que seguir trabajando. Rojo, tengo información, ya tengo toda la bibliografía, ya así todo mi paquete aquí, digo, es que se los explico así porque creo que luego es difícil para mí decirles cómo voy, si no les puedo mandar 3 capítulos así. Y gris son puntos temáticos investigados parcialmente, pero no estoy todavía redactando nada. Entonces, ahora sí, en el capítulo 1 llevo ya todo lo amarillo ya redactado, ¿no? Ya lo he trabajado con mi tutora María José, pero no ha sido aprobado y tengo muchísimos comentarios, me faltan muchas citas, pero voy ahí. Pues bueno, esta parte ya la tengo más o menos investigada, pero no me he puesto a redactar. En cuanto al capítulo 2 de los casos, bueno, como pueden ver, son 9 casos que estoy escogiendo. Lo dividí en el caso Notimex, que son todos estos periodistas que fueron asesinados en el puerto de Veracruz, y luego caso Jalapa, que son los 3 periodistas que fueron asesinados en Jalapa o salieron de Jalapa, ¿no? Que es Ina, Rubén y Víctor. Todos los que están investigados y redactados, ¿no? Tal vez un poco en burdo, me han dicho que tengo que cambiar la metodología, pero más o menos esto ya está, y ya les he a mis tutores a revisar. Y por último, en mi capítulo 3, que sería pues toda la construcción jurídica, ¿no? De lo que les estaba explicando, qué es el crimen de lesa humanidad, y pues cada uno de los términos. El crimen de lesa humanidad tiene varios términos que hay que analizar, que es ataque, que es una población civil, que es generalizado sistemático, que es la política de un Estado, los actos enumerados en el propio artículo, que es asesinato, tortura, desaparición. Todos esos tipos penales ya los tengo también redactados con los elementos de los crímenes y analizados con sentencias de la Corte y también de los tribunales ad hoc. También ya tengo todo un análisis de cómo se ejerce la competencia de la Corte, porque también mi fin es que esta tesis, cuando la tenga, la pueda mandar a la Corte como caso para presionar a que México investigue con esta metodología. Es como, también quiero que sea un instrumento jurídico, ¿no? La propia tesis. Y ya tengo algunos enfoques de cómo también todos los fiscales de la Corte han abordado, cómo son sus políticas de recepción de casos, ¿no? Y pues también algunas reflexiones de la Corte sobre cómo, pues ahorita yo sí creo que la Corte está en peligro, su existencia. También creo que el derecho internacional ahorita nos va a demostrar, pues si es un derecho, o más bien fueron unos pactos de las potencias en algún momento, ¿no? Listas para romperlo. Entonces, pues creo que esa reflexión es muy importante, ¿no? El papel de la Corte hoy en día. Y pues más o menos estoy así. Ese sería mi semáforo, ¿no? Y pues más o menos les voy ahora a enseñar
Ay, no salió con los mismos colorcitos, me cambió el sistema. Eso es lo malo de cambiar de Word a Mac a PC, pero bueno, tenía unos colorcitos en mi tabla, que era verde, amarillo y rojo y gris, sí, pero bueno, lo que tengo es ahorita, en el tercer semestre, que es en el que vamos, ya estaría entregando mi capítulo jurídico, que es el que entregué todo ya, que está completo, y ahorita sigo revisando el estado del arte, la metodología y algunas cosas de la introducción con mi tutora. Espero que al principio del siguiente semestre ya lo pueda entregar ya más redactado para mi primera revisión con los tutores. Y pues mi meta, bueno, sería como ven aquí para el siguiente semestre, finalizar el capítulo 1 y ya tener toda la documentación de los casos. Y en el quinto semestre sería pues ya borrar, ya tener todos los casos, tener también toda la parte primera de mi capítulo 1 con correcciones, y en en el último semestre pues la verdad es que yo creo que va a tener tantas correcciones y tantas cosas administrativas, más cosas que nos piden, más que estemos publicando, que ir a algunas estancias, etcétera, pues yo creo que me va a dar el tiempo en ese último año, pero más o menos ese sería como yo lo planteo. Sí debo decirles que todo esto que yo planteo, tanto el capitulado como mis calendarios han cambiado con base en lo que entregué con mi protocolo, ¿no? Pero creo que al menos el análisis que yo hacía es que ahorita, en el momento en que yo entregué este documento, pues considero que con todo lo que he hecho de investigación, más lo que he avanzado de los casos, más que también yo como abogado, pues yo fui el abogado del caso de Rubén, por ejemplo, ¿no? O sea, estuve dado de alta en el expediente, fui abogado de otros, entonces ya también lo tengo como documentado, como con expertise, como de abogado. Y bueno, pues eso sería como van las cosas. Aquí ya nada más es que nos pidieron bibliografía de la que hemos trabajado. Lo único que les quiero decir es que toda esta bibliografía que están aquí, todas estas hojas, es la que he usado solo para los 2 capítulos que tengo, ¿no? No les estoy poniendo todo lo que voy a usar luego de medios para los casos, ¿no? La construcción de casos o las acciones de la autoridad, ¿no? Pero más o menos ahí voy. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Es la amnistía en México y su relación con los derechos humanos. Lo acompaña el doctor Jaime Arturo Verdín como su director de tesis. Adelante, José Eduardo, tienes 15 minutos. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sobre la amnistía en México y su relación con los derechos humanos. Como bien sabemos, el año 2020 fue un año de muchos cambios a nivel nacional y a nivel internacional en nuestro estilo de vida, ¿no? Probablemente el seminario que estamos llevando el día de hoy, en esas fechas, pues hubiera sido imposible de llevar a cabo de manera presencial. ¿Qué tiene que ver esto con mi tema de investigación? Pues bueno, el problema de pandemia, el problema de COVID fue uno de los principales incentivos, de los principales motivos por los cuales el expresidente Andrés Manuel López Obrador presenta esta iniciativa de ley, esta última y más reciente ley de amnistía que se aprueba en el año precisamente de la pandemia, en el año 2020. Bien. A pesar de que ya tiene 5 años de su aprobación esta ley, pues solamente 3 estados a nivel federal han homologado, entre comillas, su ley local con la ley federal. Más adelante les voy a explicar. Y como les decía, pues la pandemia fue uno de los principales impulsores de la nueva ley de amnistía que propuso el expresidente, y uno de los agentes que también buscaba esta nueva ley de amnistía, pues era darle prioridad a grupos minoritarios, a grupos generalmente rezagados y olvidados en la historia de nuestro país, ¿no? Grupos como lo son las mujeres, ¿no? Grupos indígenas,
grupos afroamericanos, gente que se encuentra en extrema pobreza, o bien alguna persona que presente una discapacidad permanente. Bien, como definición tenemos que el Diccionario de la Lengua Española nos menciona que la amnistía, a grandes rasgos, pues significa el perdón de ciertos delitos. Bien, y esto extingue la responsabilidad a su autor o a sus autores. A través de la historia de nuestro país hemos vivido diferentes eventos que han incentivado o han promovido nuevas leyes de amnistía, ¿no? Para buscar una reconciliación entre el sector que gobierna, es decir, el sector público y el sector social. Si bien es cierto que a partir de la Constitución de 1857 se incluye esta figura jurídica, una de las leyes más importantes en mi investigación que encontré fue la amnistía de Benito Juárez, que promovió en el año de 1870. Esta ley de amnistía, a diferencia de la última ley de amnistía, la más reciente del año 2020, estaba dirigida a personas burguesas, ¿no? Personas bien acomodadas, gente conservadora, que había apoyado el movimiento de Maximiliano de Habsburgo. Como bien sabemos, Maximiliano llega a México creyendo que iba a ser pues, prácticamente emperador, y bueno, después sabemos todo lo que ocurre. Y esta ley beneficiaba a las personas que habían promovido este movimiento conservador. Y posteriormente en el 72, Lerdo de Tejada extiende este catálogo a políticos por delitos políticos. En 1937, Cárdenas crea una nueva ley, pero esta vez buscaba ir dirigida a personas civiles o a militares que hubiesen participado en motines o en rebeliones. Ávila Camacho en el 40 se acusaba en esos momentos de que había habido un robo electoral, un fraude, y creó esta nueva ley para amnistiar a gente que había sido partícipe de rebeliones o de manifestaciones de índole electoral. López Portillo, en la década de los 70, en el año 78 precisamente, presenta una nueva iniciativa de ley, esta vez para personas que habían participado en la Guerra Sucia, ya sea estudiantes, profesores que habían participado en estas manifestaciones. Y la penúltima ley es promovida por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en donde se buscaba amnistiar a personas que fueran parte o formaron parte del grupo zapatista, ¿no? Y por último, pues la ley del 2020. Estos son los delitos que engloba el artículo primero de la propia ley, y los delitos sujetos a amnistía es en primer lugar el delito de aborto, homicidio por parentesco, delitos contra la salud, derechos de pueblos indígenas, y por último encontramos el delito de robo simple y el delito de sedición. El delito de amnistía, el delito de aborto, la primera persona que obviamente podría solicitar este beneficio, pues es obviamente la mujer que se encontrara gestando el producto y que pues practicase el aborto, ¿no? Posteriormente todo el personal médico que auxiliara o ayudara, que prestara sus servicios a esta mujer, siempre y cuando el aborto no se hubiese practicado de manera violenta y ellos no hubieran inducido, ¿no?, a practicar el aborto. El homicidio parentesco, pues es el auxilio de los familiares a la mujer, y siempre y cuando pues también no hubieran influido en la decisión de practicar el aborto. La amnistía por delitos contra la salud pues son para personas que fuesen detenidas por transportar, comercializar narcóticos, siempre y cuando no rebase en el doble de la dosis permitida, que se considera como consumo propio. Esto siempre y cuando pues sean personas pertenecientes a las comunidades que ya les mencioné, y también para aquellas personas que fueron
inducidas o obligadas por grupos del crimen organizado a plantar o a cultivar enervantes o plantas que podrían considerarse como narcóticos. Los derechos de los pueblos indígenas, encontramos a aquellas personas que, vale la redundancia, pertenecen a estos grupos y que en el proceso que se les llevó a cabo para dictarles una sentencia, no hubiesen contado con un intérprete o traductor de su lengua materna y también con una defensa que tuviera conocimientos previos a su cultura. El delito robo simple y sin violencia, pues como bien lo menciona el título de este delito, es un robo en donde no haya existido violencia, en donde la comisión del delito no hubiese de por medio un arma de fuego y no hubiese provocado lesiones en su integridad física a la víctima. El delito de sedición es la participación en grupos impulsados por motivos políticos, siempre y cuando estos o en el transcurso de este movimiento no hubiese por medio de delitos más graves como el secuestro, como homicidio, etc. Y siempre y cuando este movimiento no sea de índole terrorista. Y bien, en el artículo 2 de la misma ley encontramos las exclusiones, que son aquellos delitos en donde se vulnere íntegramente a una persona, es decir, puede ser por lesiones, en donde se les prive de su libertad, de la vida, obviamente, por homicidio, tortura, secuestro, etc. Allí no se les otorgará este beneficio, pero en la reforma del 2022, esta reforma tan controversial, el artículo 9 que se agregó a esta reforma, a esta ley, perdón, mediante esta reforma, que le da libertad al titular del Ejecutivo Federal de otorgar este beneficio de amnistía a personas que puedan, según las palabras del expresidente, otorgar información para esclarecer crímenes de índole nacional, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Siempre y cuando esta información sea veredicta y comprobable. Y bien, la situación actual de las entidades federativas, como bien les mencionaba, Tlaxcala es de los estados que sí ha homologado su ley a nivel estatal, que han legislado en sus congresos locales. Encontramos 2 estados que no han aún discutido ni aprobado esta ley, es decir, han presentado un proyecto, pero este no ha sido discutido ni aprobado o desechado. Como podríamos decir coloquialmente, se encuentra en la congeladora. Y por último encontramos 7 estados que no han presentado incluso su proyecto de ley, y este es un caso interesante porque se encuentran estados como Chihuahua, como Colima, como Guanajuato, como Jalisco, que son estados pues que generalmente tienen un alto índice delictivo. Y bien, hice una pequeña comparación entre la ley federal y la ley estatal de amnistía. Como ya les comenté un poco a grandes rasgos de la ley federal, perdón, y en la ley local, esta ley se aprobó en el año 2021, pero esta ley no incluye el delito por aborto porque en el estado de Tlaxcala, el artículo 171, si no mal recuerdo, del Código Penal de Tlaxcala sigue pues sancionando, ¿no?, el aborto, sigue tipificándolo como un delito. Entonces, obviamente, esta ley local pues no podría establecer el delito o la amnistía por el delito de aborto si el Código Penal lo sigue, estableciendo como o tipificando como un delito. Tampoco incluye el beneficio para personas de grupos minoritarios y únicamente incluye el robo simple, siempre y cuando se establezca un acuerdo reparatorio en favor de la víctima. Eso es lo único, pues, a favor de esta ley que tiene. Y el movimiento de sedición, siempre y cuando pues, no sea de índoles terroristas o se incluya en la comisión del delito el uso de un arma. Aquí pongo a grandes rasgos los integrantes de la
comisión de amnistía, que es el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Bienestar, el titular del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta comisión como tal tiene la facultad de estudiar las solicitudes de amnistía y posteriormente darles una respuesta, ya sea favorable o en su caso negativa. A nivel local, la ley nos establece que también va a haber la creación de una comisión. La ley establece que la comisión tiene 90 días a partir de su sanción para sesionar la comisión de instalación, pero esta nunca se llevó a cabo. Entonces, esta ley es prácticamente ley muerta, porque pues si la comisión nunca se instaló, nunca sesionó, pues esto quiere decir que nunca estudió, nunca recibió alguna solicitud, y pues por ende el Estado sí homologó su ley local, pero la ley pues está allí, ¿no? Como letra muerta. Nunca sesionaron y pues por ende nunca estudiaron ningún caso. Y pues bien, esto es a grandes rasgos lo que contempla mi avance de investigación. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar a nuestro compañero Eric Rivera Elizalde. Eric es estudiante de la maestría de la quinta generación de la maestría. Guías de prácticas clínicas pediátricas mexicanas, crítico latinoamericano. Eric está acompañado por el doctor Ernesto Cabrera García, como el director de Bien, Eric, entonces a partir de ahora tienes 15 minutos, te aviso. Perdón, pero te voy a avisar cuando te queden. Sí, tú. Muchas gracias. Quisiera iniciar mi exposición con la felicitación al acierto en incluir este tema de la interdisciplina dentro del posgrado. No solo el hecho interinstitucional, sino el que se me haya dado la oportunidad de ingresar a este grupo de colegio tan importante, analizando todas las presentaciones. Me doy cuenta qué tan exclusivo y especial soy en este apartado. Eh, eh, para dar ya pie a mi exposición, me gustaría plantear la problematización. Como la mayoría de nosotros hemos considerado los eventos que surgieron a raíz del 2000 con la pandemia del COVID-19, en donde evidentemente un elemento ¿sí? De salud, como fue esta pandemia, demostró la debilidad de nuestras instituciones, nuestra fragilidad biológica y evidentemente sí, todas las transgresiones que se vieron respecto a este derecho de la salud. Los resultados más evidentes son los que se presentaron en el informe de la OCDE, en donde nuestro país está en el nivel más alto de mortalidad de todos los que integran este grupo, y se encontraron varias condiciones alrededor de esta situación. Entre ellos tenemos un porcentaje muy bajo de inmunización para el COVID. La mortalidad estuvo casi al doble de lo que fue la media. Teníamos 4.500 muertes por cada 100.000 habitantes con respecto a la media del 2000. Esto que se consideró en un inicio como un anillo al dedo, ¿sí? Tuvo importantes aspectos y trascendencias sociales. La delimitación del problema es simple. Las guías de práctica clínica pediátricas mexicanas respetan, garantizan, protegen y promueven el derecho a la salud desde el enfoque del pensamiento crítico latinoamericano. El supuesto de investigación es que no es así. He estado en el avance de mi tesis, he generado ya un estado del arte. Para ello quiero presentarles, no puedo traer todo este estado del arte. Hice un árbol de conceptos para darle corporeidad a mi marco teórico, sobre todo porque con la novedad del análisis que voy a realizar,
puedo ser muy poco específico en los alcances teóricos de mis aproximaciones. Por principio quisiera establecer que solo ocupo dos dimensiones de análisis. Estas dos dimensiones son un nivel epistémico y el otro es el de política pública. Tengo tres ejes de explicación que probablemente sean los elementos que se van a convertir en capítulos específicos. El primero de ellos es el pensamiento crítico latinoamericano y para hacer este estado del arte he generado preguntas en cada uno de estos apartados, de estas categorías, subcategorías de análisis, en donde la principal de este eje es cómo el pensamiento crítico latinoamericano en salud construye un modelo sanitario que garantice el derecho a la salud en nuestro territorio. El pensamiento crítico latinoamericano emite tres conceptos fundamentales sobre la salud. Uno es la soberanía sanitaria, otro es la epidemiología crítica y otro es el nexo indisoluble con el territorio. Entonces, yo lo planteo desde dos perspectivas. La primera perspectiva, como ya lo dije, es un nivel epistémico. Analizo cómo se ha colonizado los sistemas de salud, los procesos sanitarios y evidentemente la atención y la atención médica con respecto a estos conceptos. La cosmovisión mercantilista de un modelo funcionalista, cientificista, ha generado que estemos teniendo ideas de normalización comunes, como pensar que la lactancia materna puede ser sustituida con un producto como es un sucedáneo de la lactancia. Entonces, este tipo de cuestiones que se han ido normalizando a través de un conocimiento que estamos validando y legitimando constantemente, ha generado ya una colonización epistémica de nuestros sistemas de salud. Se propone una decolonización epistémica y evidentemente yo parto de la escuela científica de la medicina. No estoy proponiendo una reivindicación de los saberes históricos, ni ancestrales, ni tradicionales, sino más bien una democratización global de saberes. Por parte del lado biológico de este pensamiento crítico latinoamericano, hago una crítica sobre la heteronormatividad, de manera que estas guías de práctica clínica son una compilación de estudios de lo que normalmente conocemos, que es el adulto blanco de 60 kilos, ¿sí? Que para nada es compatible biológicamente con el patrimonio genético y biológico que nosotros tenemos. También existe una visión sobre la epidemiología, las patologías que existen, que son eurocentristas, pero principalmente nortecentristas. Hago un abordaje aquí final, que espero sea la conclusión de este capítulo, en donde vinculo cómo la decolonialidad, desde los aspectos epistémicos y políticos, se vinculan con la garantía de los derechos humanos. El otro eje de explicación es la guía de práctica clínica. La primera planteamiento que yo hago es si las guías de práctica clínica son o no políticas públicas. En un inicio fueron un instrumento científico-técnico que servía exclusivamente para los médicos y le daban razón, ¿sí?, a lo que era la buena práctica médica. Actualmente, el uso de las guías de práctica clínica diseñan a través de esta biopolítica cómo funciona nuestro sistema de salud y cuáles son los alcances de este sistema de salud. Se dice qué medicamentos se deben de comprar, qué servicios deben de existir en los hospitales y cómo se deben ir organizando todos estos niveles. Entonces, evidentemente, es una política pública. La otra pregunta es si la guía de práctica clínica mexicana promueve, protege y garantiza el derecho a la salud. Aquí hago dos divisiones en donde establezco que la guía de práctica clínica es una medicina de la generalidad. Esta metodología de la guía de práctica clínica establecía originalmente que se debía de construir a través de un colegiado que debía de incluir a la sociedad en particular y a los profesionistas. En este caso, nuestras guías de práctica clínica mexicanas no incluyen a la sociedad, no se incluye ninguna asociación de pacientes, la construcción ha sido totalmente unilateral. Y en esta línea planteo que no existe un ciclo vital de estas guías de práctica clínica. ¿Qué sucede? Se emiten y jamás se ve si tienen resultados o no. Evidentemente, nunca se ha vinculado si tienen el efecto para el que fueron creadas.
hago en esta guía de práctica clínica también un análisis sobre el elemento positivista de normatividad de la salud. Las guías de práctica clínica no tenían elementos ni siquiera bioéticos ni deontológicos, pero conforme han ido avanzando los van incluyendo. Sin embargo, no hay una cultura de los derechos humanos dentro de estas políticas públicas. Debo decir que la Organización Mundial de la Salud es culpable de esta situación. Es muy reciente la inclusión de la perspectiva de derechos humanos dentro de esta institución y evidentemente internacional, y evidentemente pues la proyección hacia los sistemas de salud de los países que están agremiados a esta organización tiene la misma inercia. Entonces, en el 2012 se genera el primer grupo de trabajo sobre género, igualdad y derechos. Y nuestro actual director de la OMS es el primero que trae una perspectiva de derechos humanos. Es la manera en la que se eligieron a los 3 finalistas fue una pregunta que estaba vinculada a qué pensaban ellos sobre los derechos humanos en la salud. Antes no se había pensado de esta manera. Entonces, concluyo esta línea sobre 2 condiciones importantes. Las guías de práctica clínica deben de considerar determinantes sociales y deben de tener una visión mucho más holística y amplia, que ya es una propuesta que existe, que es el One Health, que vincula medio ambiente, que vincula la salud humana y la salud de los animales. La norma de la salud también tiene un proceso de institucionalización y evidentemente genera una obligación estatal con respecto a la salud y qué es lo que se debe de proveer para ello. El término que yo estaría concluyendo en este apartado es que debe haber una exigibilidad a partir de las guías de práctica clínica, porque se ha vinculado sobre todo al hecho de establecer, ¿sí?, las guías de práctica clínica en la jurisprudencia, la no jurisprudencia, como condiciones de derecho o no derecho a una salud de máximos, ¿sí? Aquí el punto es establecer también que la salud tiene un elemento de calidad, sí, y un elemento de mínimos. Y mi último eje de explicación, en donde la pregunta guía es el enfoque de los derechos humanos en las guías de práctica clínica, promueven, protegen y garantizan el derecho a la salud. El derecho a la salud es el eje particular. La perspectiva de derechos humanos tiene un nivel de explicación de política pública. Aquí utilizo la técnica de desempaque de derechos humanos, pero principalmente me alejo del elemento macro de esta estrategia y me enfoco en el elemento micro, que son los principios esenciales de aplicación y transversales. Y acá incluyo algo que me parece trascendente, que es la interseccionalidad, que no es algo que se ha considerado dentro del derecho, el derecho a la salud. Plantear nuevamente que a través de la interseccionalidad también se le da sentido al nexo con el territorio, que sería la riqueza de esta aproximación. El derecho a la salud, desde la medicina positivista, tiene un concepto muy particular y arraigado, que es el concepto biopsicosocial, en una cosmovisión cientificista, en donde se desacredita totalmente los conocimientos que no son producidos a través de este concepto. La pregunta es si la evidencia médica que estamos generando los científicos sanitarios y biólogos que se encuentran dentro de nuestra cultura científica son evidenciados en estas guías de práctica clínica. Lo primero que les voy a decir, no es así. Un tema muy trascendente, por ejemplo, es la nutrición, en donde una de las recomendaciones eje de las guías de práctica clínica es que la dieta mediterránea es la dieta que todos nosotros deberíamos estar llevando, ¿sí? Y a alguien por ahí se le ocurrió que debía de llamarse dieta mediterránea mexicana, ¿sí? Entonces, ahí hay este tipo de condiciones. Finalmente, la política pública en salud debe de hacer una distinción en esta medicina basada en evidencia, porque existen actualmente 2 líneas de producción científica que tienen que ver con esta soberanía sanitaria. Uno, la medicina de la generalidad, en donde se establece que todos somos iguales biológicamente, lo cual no es y no debiera ser correcto, y la medicina de precisión, en donde se consideran los elementos que son particulares de nuestro patrimonio genético, cultural, ¿sí? Incluyendo los estilos de vida, y que evidentemente producen mejores resultados de salud. O sea, si estamos persiguiendo el máximo estado de salud, este paradigma debiera ser el que debiera guiar esto.
Y finalmente concluyo con que las guías de práctica clínica son una política pública que deben aprovechar la perspectiva de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora, en uso de la voz tendrá nuestra compañera Anabela Cruz Cervantes. El título de su investigación es Trascendencia de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y América Latina, protección de los derechos humanos en la región. Anabela está acompañada por el doctor Mario Santiago Juárez como su director de tesis y en su comité tutorial la acompañan la doctora Laura Moreno Nango y el doctor Rodrigo Serrano Castro de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a quien le agradecemos estar conectado. Saludos. Muy bien, bueno. Gracias. Bien. Ana, Adela, tendrás a partir de ahora 15 minutos. Yo te aviso cuando falten 3. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí nuevamente después de un año viéndolos. Bueno, voy a presentar lo que he avanzado, sobre todo algunos cambios que se han abordado a partir de las observaciones que me han hecho tanto en el coloquio del año pasado como en el coloquio que tuvimos en la Ciudad de México en octubre del año pasado. Bueno, el primer cambio más evidente es el título. Nada más cambié una palabra, que era una observación que se hizo nuevamente en octubre. Cambié eficacia por trascendencia. Entonces ahora se llama trascendencia de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y América Latina, obviamente como un mecanismo de protección a los mismos dentro de la región. Bueno, voy a presentarles, sobre todo explicarles el tema del cambio del título, lo que ha avanzado en el capítulo 1, lo que ha avanzado en el capítulo 2 y bueno, finalmente como una síntesis. Solamente que antes de comenzar, como para contextualizar, porque hay personas que no habían estado previamente, mi tema está enfocado en analizar esta cláusula, que es una herramienta que se inserta de manera voluntaria en los acuerdos que pueden ser de tipo comerciales, de cooperación o incluso políticos por acuerdo de ambas partes, como un mecanismo, como una herramienta para que se promueva como un elemento esencial el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Es decir, utilizar estos acuerdos para condicionar, ¿no?, el respeto de estos derechos hacia los socios de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente a través de el papel que tiene la Unión Europea como promotor internacional de sus valores fundamentales, que son justamente derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Bueno, entonces, el objetivo de mi tesis, pues, es analizar, obviamente, la trascendencia de estas cláusulas democráticas que están suscritas en sus acuerdos de libre comercio para la protección de los derechos humanos. O sea, qué tan trascendente justamente es, pues, es esta parte. Entonces, el primer cambio que viene es con el título, ¿no? El cambiar la palabra eficacia por trascendencia, lo conversé con mi comité. De hecho, justo está presente el doctor Serrano, a quien le agradezco mucho que se haya conectado. Lo platicamos y decidimos que la palabra pues, más adecuada tal vez era trascendencia, sobre todo porque me cuestionaban sobre cómo iba yo a medir, ¿no?, justamente la eficacia. Entonces, con la noción de trascendencia, esta noción me va a permitir como abordar de una manera un poco más matizada los impactos, tanto normativos como simbólicos y políticos, incluso que las cláusulas pueden tener, ¿no?, dentro de estos casos de violaciones a derechos humanos. Entonces, bueno, ese es el primer cambio. El otro también especificar, porque me cuestionaban igual, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de derechos humanos si la cláusula se llama cláusula democrática? Entonces, esto es súper breve, nada más mencionar que hay muchas maneras de llamarla: cláusula democrática, solo cláusula de derechos humanos, o cláusula democrática y de derechos humanos, o a la inversa, o incluso cláusula de elemento esencial. Entonces, voy a hacer, como me lo comentaba también la doctora Laura, un pie de página muy breve explicando esto, y es como todo para que quede como muy, muy evidente. Y ahora sí, en el capítulo 1, bueno, debo mencionar que mi capítulo 1 ya está concluido. La estructura del capítulo 1 tiene 5 apartados, que son los cuadros que pueden ver en la parte de arriba. Obviamente es analizar cómo se insertan como valores fundamentales dentro de la Unión Europea justamente el Estado de Derecho, la democracia y principalmente los derechos humanos.
posteriormente cómo estos valores fundamentales van a trascender el ámbito interno de la Unión Europea y van a formar parte importante de lo que es su política exterior y de seguridad común, es decir, cómo se vuelve un instrumento de su política exterior. Y después de eso analizo la naturaleza jurídica de la cláusula democrática. Y aquí viene una cosa que se agrega a raíz sobre todo del coloquio pasado, y es el tema de la naturaleza política, y que es algo que a mí me encantó porque era como lo que yo quería plantear desde el principio, que no había encontrado como la manera, sobre todo por mi formación de origen, que no soy abogada. Entonces, con esto, pues bueno, siento que ya encontré como ese punto importante de convergencia de la cláusula en el ámbito jurídico y evidentemente en el ámbito pues de la condicionalidad, ¿no? Entonces, justamente en la naturaleza política abordo el tema de la discrecionalidad, el tema de la condicionalidad que pone la Unión Europea para hacer que sus socios comerciales acepten la inclusión de esta cláusula para poder de cierta manera ayudar a garantizar, ¿no?, y a proteger los derechos humanos en el exterior de la Unión Europea. Y bueno, finalmente el cómo se ha transformado la cláusula democrática como un instrumento de la política exterior de la Unión Europea. Entonces, los cambios de este capítulo, bueno, para empezar, es que se ha concluido, pero también aparte de agregar el tema de la naturaleza política, es el origen de los derechos humanos en la Unión Europea. Es decir, por qué la Unión Europea decide tomar fuerza hacia esto y llevarlo al exterior. Y es que lo que se ha encontrado, lo que he encontrado es que hay una conjunción pues de ciertos factores que funcionan durante la década de los 70, que es para empezar la entrada en vigor de los pactos, que son, digamos, muy importantes para el tema de los derechos humanos. Es también la entrada de Reino Unido a la Unión Europea en el 73, y es también la solicitud de adhesión de Grecia, Portugal y España para que ellos finalmente entran en los 80, en el 86, pero a ellos los van a condicionar al respeto de los derechos humanos y la democracia para ingresar a la Unión Europea, puesto que estamos también viviendo o viendo, por ejemplo, en el caso de España, el régimen de Franco, ¿no? Entonces, como que ahí comienza también la Unión Europea a condicionar la democracia de la parte interna y va hacia el exterior. Entonces, bueno, ese es como el cambio y la añadidura que se hace en el capítulo 1. Y bueno, posteriormente el capítulo 2 no está completamente terminado, pero el avance que ya yo he presentado es que, bueno, la cláusula democrática va a comenzar a surgir justamente en la década de los 70, porque la Unión Europea, bueno, en ese tiempo la Comunidad Europea, se da cuenta que no tiene un respaldo jurídico establecido para poder alzar la voz frente a casos de violaciones a los derechos humanos en otros países, específicamente en excolonias, ¿no? Sobre todo con la entrada de, como les decía, de Reino Unido a las comunidades europeas, pues vamos a tener la inclusión de muchas excolonias, sobre todo africanas, que en esta transición de su recién independencia, pues bueno, todavía no tienen muy consolidado, ¿no?, como su sistema democrático y bueno, de respeto a los derechos humanos. Entonces, en 1970, bueno, en esa década, Uganda va a atravesar por un proceso de un golpe de Estado con aquí lo noté, Idi Amin, y lo que va a hacer la Unión Europea es señalar todas las violaciones que vienen a raíz de este régimen autoritario y busca disminuir los flujos de cooperación hacia Uganda, pero no puede, porque no tiene un elemento jurídico que respalde. Ya había un acuerdo con Uganda a través de lo que se conoce como la Convención de Lomé, con todos los países ACP, que es un grupo de países de África, Caribe y Pacífico, pero no hay elementos jurídicos para hacerlo. Entonces, la Unión Europea promueve la inclusión de una cláusula que especifique que se deben de respetar los derechos humanos en la Convención del Lomé, que se renegocia porque son 4 convenciones, entonces en la 3 de la década de los 70 lo promueve, pero no lo logra. Y ya es hasta la cuarta convención de Lomé cuando se incluye esta cláusula democrática, digamos, por primera vez para la Unión Europea hacia sus socios comerciales, ¿no? O hacia sus socios, las terceras partes que firman los acuerdos. Y bueno, en el caso de América Latina se va a dar hasta los 90. Entonces sí es un proceso muy interesante de cómo se va a ir incluyendo ya la cláusula democrática dentro de estos acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea, sobre todo para, bueno, la protección de los derechos humanos. Aquí la cuestión es cómo se aplica, ¿no? Cuándo se aplica, de qué manera realmente va a ir funcionando esta cláusula democrática.
y entonces hemos encontrado que, pues evidentemente con países mucho más débiles políticamente hablando, con países pues con un menor poder, digamos, internacional, países menos estratégicos, sí se ha podido aplicar. Por ejemplo, tenemos el caso de Sri Lanka, ¿no? Que también ahí ya, bueno, ahí ya se llevó a cabo, pero bueno, no es el único. Tenemos Haití, tenemos a Costa de Marfil, tenemos, en total son 10 países de ACP en los que se ha aplicado la cláusula, pero la pregunta también es, por ejemplo, ¿por qué con China no? ¿No? O por qué incluso México, que es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea, no se ha activado en un nivel, digamos, más punitivo, ¿no? Entonces, hablando de esto justamente con el doctor Mario muy recientemente, me planteaba que, bueno, es muy interesante esta cuestión y que a lo mejor valdría la pena ampliar un poco el análisis regional de estudio, porque yo me estaba centrando en América Latina, para poder incluir justamente a estos países africanos. Meditándolo, le comenté que el cambio que podríamos hacer es que en lugar de centrarlo en América Latina, se podría centrar en el sur global. Obviamente explicando este concepto de la jerga internacionalista, no como un concepto geográfico que divide al mundo entre el norte y el sur, sino como un concepto sociopolítico que incluye es un concepto multidimensional que habla no solamente de cuestiones económicas, sino también políticas, también sociales, desarrollo humano, pobreza, desigualdad, etcétera. Y entonces analizar desde esta parte del sur global el cómo se aplica de manera discrecional la cláusula democrática desde la Unión Europea. Entonces, ese sería como el planteamiento de este cambio. No me parece para nada descabellado porque realmente respetaría toda la estructura que yo ya tengo planteada del capitulado. De hecho, el capítulo 1 se quedaría exactamente igual, simplemente se ampliaría la región de análisis comparativo a centrarlo en América Latina hacia el sur global, y eso me permitiría analizar casos particulares en América Latina y casos particulares, por ejemplo, en África o alguno como Mongolia en Asia. Con lo cual, obviamente, se volvería todavía más ambiciosa la parte comparativa que tengo desde la cláusula democrática, pero también nos daría muchos más elementos para abordar esta condicionalidad y esta discrecionalidad que tiene la Unión Europea desde el ámbito político estratégico para aplicar, o sea, decidir aplicar o no aplicar la cláusula democrática. Digo, considerando también cuando se toma o se llevan a cabo acciones de aplicación positiva, ¿no? Porque no nada más es de que se suspenda el acuerdo o se suspenda los flujos comerciales o los flujos de cooperación, sino que también se puede ver a través del fortalecimiento de instituciones, el establecimiento de diálogos de alto nivel en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, ese sería como el último cambio, que de hecho también yo creo que el doctor Serrano lo está escuchando porque hablé con el doctor Mario posterior a hablar con el doctor Serrano. Entonces, es el planteamiento de lo que sería. Y entonces, bueno, en conclusión, para respetar el tiempo, el capítulo 1 ha sido concluido. El capítulo 2 estaría, pues, yo lo tenía planteado como más o menos un 80%, pero al generar esto yo me iría como un poquito más atrás, a lo mejor al 60 o 70%, y la inclusión del sur global me tendría yo que replantear, obviamente, el enfoque que tiene la hipótesis, la pregunta, pero bueno, solo es como la región, o sea, no es un cambio tan sustancial, por eso a mí me parece que es bastante viable hacerlo, sobre todo para poder incluir el caso africano. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias también por asistir. No puedo más que recordarles la importancia de estos ejercicios para que avancen sus investigaciones, para que terminen en tiempo y forma. Y a nuestros estudiantes nuestras y nuestros estudiantes de doctorado, pues nos vemos el 6 y 7 de noviembre en Guanajuato. Recuerden la importancia de su presencia en este seminario interinstitucional. Ya les estaremos mandando los temas administrativos que tienen que cubrir, pero pues su próximo ejercicio será frente a los colegios de las demás universidades que incorporan el posgrado. Entonces, pues para doctorado nos vemos 6 y 7 de noviembre en Guanajuato. Y pues maestría, echarle ganas. Ya vieron a sus colegas de doctorado, tienen un poco más de tiempo, pero tampoco tanto. Y pues bien, nos vemos pues en nuestro siguiente encuentro. Muchas gracias.